Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 228. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a estar considerando en el día de hoy los Salmos 8, 9 y 10. El Salmo 8 fue compuesto por David, trata acerca de la grandeza de Dios trasladado al hombre como parte de su creación. Notarán en el formato de este salmo que es un inclusio, si recuerdas nuestra lectura del Nuevo Testamento, con las mismas palabras al principio y al final del salmo, aunque un inclusio no necesita usar las mismas palabras, puede ser también el mismo concepto. La última línea del verso 1 y el verso 2 hablan acerca de la gloria de Dios mediante la creación, incluyendo al hombre. Noten que la fortaleza o fuerza de Jehová es demostrada aún en lo más pequeño de niños. Esta es una referencia al lugar del hombre entre la creación. El hombre fue formado como una defensa de Dios contra sus enemigos. El verso es citado por Jesús en Mateo 21:16, diciendo, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. En los versos 3 y 4, David contempla la relativa sencillez del hombre en comparación a los cielos y los cuerpos celestiales. Noten su pregunta en el verso 4, indicando que el hombre pareciera tan insignificante en la creación. Sin embargo, en los versos 5 al 7, David contesta su propia pregunta, explicando el lugar del hombre entre la creación, siendo formado poco menor que los ángeles, pero teniendo el dominio sobre toda la creación terrenal. Noten que David no incluye el dominio del hombre sobre las estrellas y los cuerpos celestiales, probablemente con el pensamiento de que los ángeles tuvieran cargo en el cielo, mientras que los hombres tenían dominio en la tierra. El salmo termina como empezó, engrandeciendo a Jehová por sus hechos. El Salmo 9 va en conjunto con el Salmo 10, aunque los dos no son necesariamente iguales ni siguen el mismo pensamiento. Algunos han sugerido que el Salmo 9 haya sido escrito en memoria de la victoria de David sobre Goliat. Hay varios puntos de su escritura los cuales se nos pueden perder en el español. Primeramente, el título del Salmo es en el caldeo antiguo, un formato cual sugiere composición temprano de David. Segundo, el título del Salmo hace referencia a Butlaben, cual significa literalmente la muerte del hijo. Se cree que Butlaben haya sido un lamento con una tonada específica la cual se utilizaría para este salmo. Tercero, el salmo es escrito en forma acróstica, en la cual cada sección comienza con una letra del alfabeto hebreo, la cual tiene 22 letras. Sin embargo, este salmo solo contiene la mitad del alfabeto, mientras que el salmo 10 contiene la otra mitad. Finalmente notarán que este salmo incluye dos selah, pero hay una distinción en el primero, en el verso 16. También se incluye una dirección llamada Higayón. Higayón significa literalmente meditación y hubiese referido al tono del salmo durante los primeros 16 versos, siendo suave y meditativo. El contenido del salmo se divide en 10 secciones por sus letras respectivas. Comienza con los versos 1 y 2 con una alabanza y regocijo en el Señor. El segundo segmento se compone de los versos 3 y 4 en donde se explica que tuvo victoria sobre sus enemigos porque era justo. El tercer segmento son los versos 5 al 8 describiendo su victoria como producto de la intervención de Dios. Noten cómo describe a Dios borrando el nombre de los injustos eternamente y para siempre. Su punto es que la victoria de Jehová sobre sus enemigos es definitiva. Pueden notar este concepto de nuevo en el verso 7, donde en contraste a sus enemigos, Jehová permanece para siempre. Los versos 9 y 10 describen a Jehová como refugio para los pobres y menesterosos y su fidelidad hacia quienes lo buscan. Los versos 11 y 12 contienen una invitación a los que cantaban o escuchaban el salmo a unirse a la adoración de Dios por su justicia en vengarlos. Los versos 13 y 14 pide ayuda de Dios en su tiempo de aflicción. Deben notar que el motivo de ser ayudado por Jehová es por su justicia con los afligidos y para que el escritor pudiera dar testimonio en las puertas de Jerusalén. Se acordarán que Sión es una referencia a Jerusalén en los salmos, lo cual indica también que este salmo es un escrito
temprano de David, pero luego de su tiempo en Hebrón, siendo que David estableció a Jerusalén luego de 7 años de haber reinado desde Hebrón. Los versos 15 y 16 vuelven a mencionar la victoria de Jehová sobre los malvados y el renombre de Jehová en la tierra. Noten las direcciones al final del verso, Giaón y Sela. El verso 17 es solitario, describiendo el final de los malos como el Seol o la muerte. El verso 18 también es solitario, recordando al necesitado que Jehová eventualmente lo atenderá y que deben ser pacientes en su espera de Jehová. El salmo termina en los versos 19 y 20 con un clamor a Jehová a levantarse en defensa de los necesitados para que los hombres malos no se fortalecieran, sino que fueran atemorizados por la potestad de Dios. El Salmo 10, como hemos mencionado, parece ir en conjunto con el Salmo 9, aunque su motivo es totalmente diferente. Su formato es similar, aunque no incluye el uso de direcciones de coro. Este salmo utiliza la otra mitad del alfabeto hebreo para el comienzo de cada segmento. Noten en los primeros 2 versos el sentir del escritor de que Jehová no estuviera presente en momentos de necesidad. Menciona la aparente ausencia de Dios mientras que los malvados se fortalecen y se aprovechan de los pobres. El final del verso 2 parece indicar la esperanza del escritor en la justicia de Dios contra los malos, y esto se vuelve a visitar al final del Salmo. Los versos 3 y 4 describen cómo los malos ignoran la voluntad de Dios, escogiendo en vez seguir los deseos de sus propios corazones. Los versos 5 y 6 describen la confianza de los malos en sí mismos, pensando en su altivez que no serán movidos. El verso 7 y la primera mitad del verso 8 componen un segmento sobre las palabras altivas de los malos. También hacen mención de sus maldiciones y mentiras. La segunda mitad del verso 8 y también el verso 9 se unen para hacer el próximo segmento, hablando de la manera en la cual los malvados traman el mal contra los inocentes. Los versos 10 y 11 describen su mal hacia los inocentes y el sentir de sus corazones de que Dios se había olvidado tanto de los pobres como de los malvados. Los versos 12 y 13 contienen un clamor del salmista a Jehová, pidiendo que hiciera justicia contra los malvados, porque pensaban que Dios no demandaría de ellos justicia. El verso 14 es solitario y describe la confianza del salmista de que Jehová había visto todos los hechos de los malvados y que sería de amparo al huérfano y al desválido. Es en este verso donde el narrativo del salmo cambia de lamento a esperanza. Luego de haber escrito sobre la aparente ausencia de Jehová frente a las injusticias de su tiempo, el escritor comienza a expresar su esperanza de que Jehová aún es una fortaleza para los necesitados. Los versos 15 y 16 piden que Dios obrara fuertemente contra los inicuos. Noten en el verso 16 la mención de Jehová como Rey eterno, quien ha sobrevivido el tiempo de naciones y sigue siendo soberano. Los versos 17 y 18 traen final al verso confiando en la justicia que Dios haría, habiendo juzgado la justicia de los justos o el huérfano y el oprimido y vengándose de sus opresores. Noten en la última línea la esperanza de un tiempo en el cual no se haría más violencia entre los hombres. Esto han sido los Salmos 8, 9 y 10. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.